Dios los bendiga, bienvenidos al segmento de hoy. Continuamos con la serie sobre sectas religiosas. El hinduismo es la religión que vamos a estudiar y, por supuesto, a compararla con la palabra de Dios para demostrar sus doctrinas falsas. Pues bien, iniciamos. Esta es una de las religiones más antiguas del mundo. Es practicada sobre todo en el sur de Asia y es la tercera religión con más seguidores en el mundo. Estamos hablando de unos 1.200 millones. Se originó en la India y en Nepal. Es una mezcla de religiones y tradiciones culturales milenarias. A sus seguidores se les llama hindúes o hinduistas, aunque el mismo término se utiliza como gentilicio para referirse a los habitantes de la India. Se le conoce como la religión eterna. Hindú, por cierto, es de origen persa y se refiere al río Indo, que luego se transformó en Indo. El hinduismo incluye una diversidad de ideas sobre la espiritualidad y las tradiciones, pero no tiene una orden eclesiástica, ni autoridad religiosa, ni tipo alguno de gobierno, ni profetas. Eh, Tienen algunos cuantos libros sagrados que son tradiciones orales. Ellos suelen ser politeístas. Hay también grupos monoteístas, agnósticos, ateos y también hay humanistas. Debido a la amplia gama de tradiciones e ideas que cubre el hinduismo, es muy difícil dar una definición exacta. En la India, por ejemplo, el Parlamento decidió categorizar y afirmó que la definición más apropiada sobre el hinduismo es esta. A diferencia de otras religiones en el mundo, la religión hinduista no tiene ningún profeta ni rinde culto a ningún dios. No es ningún concepto filosófico ni sigue un solo acto de ritos o actuaciones religiosas. De hecho, no conforma las características tradicionales de una religión o credo. Es una forma de vida y nada más. También podemos decir que no tienen un fundador y dependiendo de las subdivisiones, algunos creen en un ser supremo en el universo, pero no es el único Dios verdadero en el que nosotros creemos y adoramos. En algunos casos son politeístas, creen en varios dioses, producto de la mitología, unos de mayor rango y otros secundarios. Algunos adoran a Vishnu, otros a Krishna, otros a Shiva y otros a Brahma. Hay prácticas que todos respetan, como reverenciar a los brahmanes, es decir, a los sacerdotes y también reverencian a las vacas, las consideran sagradas y por eso no las matan para consumir su carne, ya que consideran es como una madre, ya que de ellas se extrae la leche, que es la base de la cocina india. Y para ser honestos, amados hermanos, los cristianos conocemos muy poco sobre las creencias de los hindúes, ya que son bastante extrañas, contradictorias y hasta ilógicas para nosotros que vivimos en Occidente. Sin embargo, en la filosofía, en la alimentación y en la medicina podemos encontrar principios de esta religión sin percatarnos de su trasfondo idolátrico. Hay temas muy importantes en las creencias de los hindúes, como el karma, que son las acciones y consecuencias, el samsara, que es la reencarnación o ciclo de nacimientos y muertes, varios tipos de yoga para lograr el moksha, que es la liberación espiritual, y los cuatro objetivos del hombre. Uno es el dharma, que tiene que ver con la religión, la ética y las obligaciones. El otro es el artha, que tiene que ver con la prosperidad y el trabajo. El otro es el kama, que tiene que ver con la satisfacción de los deseos y las pasiones. Y el otro es el moksha, que tiene que ver con la salvación espiritual. Las prácticas hinduistas incluyen rituales como la recitación de oraciones, la meditación, las ceremonias para momentos importantes en la vida, como el caso de la pubertad, festivales anuales y también peregrinaciones.
Algunos hinduistas abandonaron su vida social y material para dedicarse a una vida completamente monástica. Vamos a estudiar brevemente cada uno de estos enunciados, estas creencias, para tener un panorama más completo. Quizás no entendamos el porqué de estas prácticas, pero al menos nos servirá como base para el conocimiento general y de alguna manera para predicar a algún hindú que nos encontramos en el camino, cosa que no parece muy frecuente, pero que no podemos descartar. Iniciamos con el karma. Todavía escucho a algunos cristianos mencionar esta palabra, quizás sin conocer a fondo su significado. Normalmente la usan para referirse a una circunstancia negativa que le pasó a una persona. Los hindúes la usan como la ley de causa y efecto, es decir, con las consecuencias de los seres humanos por sus acciones. En el hinduismo es la energía derivada de los actos de un individuo durante toda su vida y que condiciona sus reencarnaciones hasta lograr la perfección. Creer que una persona pueda reencarnar pues está fuera de todo orden lógico de pensamiento humano. De hecho, espiritualmente es imposible que eso suceda porque la Biblia lo desmiente. Vamos a la palabra de Dios que sí nos habla sobre las consecuencias de nuestras acciones como seres humanos, pero con un enfoque muy distinto. Gálatas 6, 7 al 9 nos dice así: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. La Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha, pero difiere del karma porque primero el hinduismo promueve la satisfacción personal, el bienestar, la felicidad y otros valores basados en méritos humanos. En cambio, la Biblia nos enseña que somos pecadores por naturaleza, que necesitamos arrepentirnos y creer en la obra de Cristo y en su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por otro lado, los hindúes creen en la reencarnación sucesiva para alcanzar la perfección. Sin embargo, la Biblia nos enseña que después de haber sido hechos hijos de Dios por gracia divina, empezamos un camino de santificación, pero no es exclusivo humanamente hablando, ni podríamos alcanzar esa santidad a menos que nos sometamos completamente a Dios para recibir ese poder del Espíritu Santo que nos puede regenerar. Nunca habla la Biblia de que un ser humano pueda reencarnar, así que las supuestas recompensas de que ofrece el hinduismo son engañosas. El segundo elemento de creencia que quiero compartirles es lo que yo llamo el samsara o la reencarnación. Samsara significa fluir junto, es decir, pasar a varios estados espirituales. Según estas religiones, en el transcurso de cada vida, el dharma o el camino correcto de cómo actuar en la vida y el karma, que son las consecuencias de lo realizado, que puede ser tanto negativo como positivo, determinan el destino futuro de cada ser en el proceso de llegar a ser evolución o involución. Este proceso cíclico termina con el logro del moksha, que es la liberación del ciclo del nacimiento y de la muerte. Una de las enseñanzas centrales asociadas al samsara es que todos los seres están interconectados y que pueden renacer dependiendo de sus acciones, como cualquier ser que esté atrapado o afectado por el ciclo del karma. Así, según las tradiciones, dependiendo del karma acumulado, no necesariamente un ser humano renacerá siempre como uno, pudiendo renacer como un animal o incluso como seres o criaturas místicas o mitológicas. Así es que esta parte del hinduismo y el budismo proviene de la antigua Grecia. Ya conocemos uno de sus principales expositores en filosofía fue Platón. Hebreo 9:27 refuta esta creencia. Dice, de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez
y después de esto el juicio. Este texto destruye esta falsa creencia de que alguien pueda reencarnar. De hecho, el budismo lo llama renacimiento. Los seres humanos mueren una sola vez, salvo casos en los que registra la Biblia que algunos fueron resucitados con un propósito específico, pero de seguro después murieron y a todos sin excepción nos llegará el momento de rendir cuentas de todo lo que hicimos en esta vida. Después de la muerte, el destino de esa persona no se podrá cambiar. Por supuesto, los hindúes, con su estado de reencarnación, intentan evitar el juicio de Dios, aunque eso no será posible. La otra práctica muy común y muy difundida en nuestros tiempos es el yoga, que es una disciplina mental y espiritual que significa unión y enfatiza la liberación y la meditación. Ustedes recordarán que la semana anterior que les hablé acerca de la nueva era, conversé un poquito acerca del yoga. Así es que hoy voy a nada más a mencionar algunas cosas interesantes al respecto. De hecho, algunos cristianos no solo hablan del karma, también hablan de el yoga, aunque no sé por qué desconocen que hay prohibiciones específicas en la palabra de Dios. Sé que muchos lo practican como un ejercicio inofensivo, desconociendo su trasfondo espiritual, pero recuerden cuando les hablé de la nueva era que mencioné el bienestar y el equilibrio. Allí está el engaño de esa práctica y muchos son atrapados a causa del estrés y la presión de la vida diaria. Es común observar a una persona sentada en el suelo con las piernas cruzadas y sus brazos descansando en forma relajada para saber que estamos ante la meditación del yoga. De hecho, los hindúes la llaman asana a cada uno de estos movimientos del cuerpo. El objetivo del yoga va más allá del concepto occidental que lo asocia comúnmente solo a una forma de ejercicio físico. Tiene que ver con relajación mental y espiritual. El objetivo del yoga es controlar el cuerpo y la mente para alcanzar un estado de paz interior que permita lograr su liberación de las ataduras del alma con la materia a través de la conexión con lo que es eterno, más allá de lo que se puede percibir, una realidad temporal y perecedera, que los sentidos humanos perciben y luego interpretan de acuerdo a sus propias estructuras de creencias adquiridas a lo largo de sus vidas. Así el yoga busca romper este ciclo que los une a esa realidad, eh, a aquietar sus tendencias mentales, a purificar sus impresiones mentales, a quemar lo que llaman semillas causales y a trascender en los estados mentales para llevar al individuo hacia el objetivo final de la liberación. Así que cada vez que una persona está practicando yoga, aunque sea de manera inofensiva y con propósitos medicinales, curativos, está aceptando que los rezos, las posturas corporales están dedicadas al dios pagano Shiva y a otras deidades, sin decir que nadie puede conseguir por sus propios medios posibles la paz interior que solo viene de Dios. Entonces, para llevar una vida plena, ellos creen que es preciso satisfacer tres necesidades: la física, la psicológica con conocimiento y poder, y la espiritual con felicidad y paz. Cuando las tres se hallan presentes, hay armonía. El yoga es una sabiduría práctica que abarca cada aspecto del ser de una persona. Enseña al individuo a evolucionar mediante el desarrollo de una autodisciplina. El yoga también se puede definir como la restricción de las emociones, que son vistas como meras fluctuaciones de la mente. Los seguidores del hinduismo distinguen entre el alma, que es impasible, sin emociones, y la mente, que es siempre fluctuante y llena de ansiedades. El yoga es, según ellos, el arte y la ciencia de la disciplina mental a través de la que se cultiva y madura la mente. El yoga busca llegar a la integración del alma individual con el Brahman o con su divinidad o cualquier otra de sus dioses. Eh,
en una reunión que tienen con sus propios dioses para liberar eh, el alma. Así que cada vez que una persona, independientemente si entiende o no el trasfondo, esté practicando yoga, eh, está uniéndose de manera espiritual con esos dioses paganos del hinduismo. Así que como notamos, amados hermanos, los intentos por liberarse del pecado son infructuosos, aunque ellos no creen en esta doctrina. Sus esfuerzos humanos los realizan con la finalidad de liberarse de todas las cosas malas, pero los métodos no pasan de mero humanismo disfrazado de idolatría, porque aunque mencionan algunas veces un ser supremo, sabemos que no se trata del único y verdadero Dios. Llegan al punto de dejar su mente en blanco para vaciarse de lo mundano y unir el cuerpo con la mente y el alma, que según ellos se puede liberar con el yoga y la meditación. Al vaciarse el alma, entonces, y al vaciar la mente, están dando paso a que se llene con las creencias y pensamientos de sus dioses paganos. La Biblia prohíbe, por supuesto, toda clase de idolatría, ya que, como hemos notado, tienen muchos dioses paganos, producto de la invención de su mitología. Recordemos que a Israel, por ejemplo, se le prohibió seguir las creencias y cultos de los paganos, lo cual es un principio general para nosotros también hoy día, no mezclarnos con las prácticas y costumbres de otras religiones y sectas. Deuteronomio 8, 19 al 20 nos da una clara advertencia y nos recuerda esto. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios nos pide renovar nuestra mente y alejarnos del pecado. Sin embargo, la única forma es por medio de la meditación y obediencia a la palabra de Dios. Cualquier otro método para lograr esto, por supuesto que está prohibido en la palabra de Dios. Josué 1, 7 al 8 nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, amados hermanos, debemos hacer la diferencia entre la meditación trascendental del yoga con la meditación que se nos pide acerca de la palabra de Dios. La palabra meditar en la Biblia se refiere a prestar atención con el fin de obedecer los mandamientos de Dios, que es muy distinto el significado que dan los hindúes a sus prácticas de meditación y yoga. Así es que meditar bíblicamente hablando se refiere a Dios y a su palabra. En el hinduismo se refiere al ego personal, al humanismo que da culto al yo. Así es que queda claro que el Zen y el yoga promueven un vacío mental y tienden a prescindir de Dios y nunca deberíamos confundir ni la meditación hindú ni sus recitaciones con la meditación y la oración que nos es enseñada en la palabra de Dios. Más bien es perjudicial para la vida del cristiano y algunos débiles en la fe. Eh, Pueden verse tentados solo por curiosidad o por ignorancia al entrar en este mundo oscuro de las religiones orientales. Y por otro lado, nuestra mente debe ser renovada en el espíritu y llena con la palabra de Dios. Es la única forma de contrarrestar tantas ideologías cerradas de pensamientos y creencias religiosas. Efesios 4:23 nos dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Con respecto a otras creencias, ya sabemos que el famoso río Ganges en la India es motivo de peregrinación y creen ellos tiene poderes curativos. Las prácticas hindúes en el río Ganges incluyen bañarse para la purificación del alma, realizar ofrendas con flores y lámparas flotantes durante ceremonias como la Ganga Arti
y depositar las cenizas de los difuntos en sus aguas para la liberación del ciclo de reencarnaciones. El río es considerado la manifestación de la diosa Ganga que otorga purificación y, según ellos, bendiciones. El río para ellos es la reencarnación de la diosa Ganga. En fin, sé que hay mucho que decir todavía sobre rituales, tradiciones, cultura y religión del hinduismo. Sin embargo, con lo compartido hoy es suficiente para darnos cuenta de que estamos ante una serie de ideologías contrarias a los principios de la Biblia, no solo por la idolatría, sino por ser incompatibles con las doctrinas cristianas. Les recuerdo pues, ya para finalizar que el propósito al exponer estas creencias religiosas durante toda esta serie es compararlas con la palabra de Dios, a fin de demostrar que son una secta religiosa. Nunca es mi meta herir, dañar o insultar a quienes practican las diferentes religiones. Es informar y dar a conocer las prácticas y creencias del mundo. Al conocerlas, seremos más capaces de contrarrestar sus falsas enseñanzas. Me despido, soy el pastor Sergio López del canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Les bendigo y les agradezco el tiempo que se tomó para escucharnos. Por favor, comparta nuestros programas y les espero el próximo domingo ser las 5 de la tarde hora centroamericana para continuar estudiando en este segmento. ¿Sabías que la serie sobre sectas religiosas?